Buenos días, sean todos bienvenidos. Si nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Es muy palpable la presencia de Dios, aún en la alabanza. Dice la Escritura que Él mora en la alabanza de su pueblo. Y podemos darnos cuenta y saber que nuestro Dios está en este lugar. Aquel Dios el cual nos creó, el cual nos conoce. Este Dios que te conoce a ti y me conoce a mí. No solamente eso, sino este Dios que sabe darnos respuesta a nuestras vidas. Seguramente hay luchas en tu vida, aflicciones, problemas, seguramente. Muchas de las ocasiones nosotros los queremos solucionar con nuestros propios pensamientos y nuestra sabiduría. Y es muy limitada comparada con la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué te parece si antes de dar inicio damos gracias a Dios porque nos ha visitado el día de hoy? Pero más que eso, rogar a Dios, pedir a Dios que venga a hablarnos. Que el día de hoy tú salgas como entraste, que hoy tú salgas lleno de la palabra de Dios. Yo te invito a dejar tus cargas, dice la Escritura, el apóstol Pedro, echar toda vuestra ansiedad en Él. Sé que tal vez vengas con luchas, con dudas, sé que tal vez vengas con problemas o tal vez vengas incluso con gozo, échalo sobre Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Me decía el hermano en la introducción, Él conoce lo más íntimo de ti. Cierra tus ojos y oramos. Querido Dios, muchas gracias por cada uno de los presentes, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos has llamado el día de hoy, Señor. Aún, Señor, porque conoces nuestra necesidad, mi Dios. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor. Pon todos los medios, Señor, para que nuestro corazón, Señor, se abra el día de hoy a tu palabra, Señor. Para que nuestra mente humana se cierre, Señor, y podamos escuchar audiblemente tu voz, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor. Quita estorbos. Quita todo aquello que distraiga, Señor. Ayúdame a mí en lo personal, Señor. Muchas veces me siento inútil, mas hoy ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Venga a ayudarme, Señor. Venga a hablar, Señor, a través de mí, Señor. Porque, Señor, si yo les hablo, se pierden, Señor. Mas si tú vienes y tú les hablas a través de mí, Señor, serán palabras de vida eterna, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdanos a nosotros. Bendícenos hoy, Señor. Llénanos de tu Espíritu el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En todo el tiempo que busquen a Dios, de hecho el pueblo de Dios ha sido perseguido. Tal vez tú algún día decidiste buscar a Dios y lo más probable, querido amigo, querida amiga, es que cuando tú decides buscar, volverte a Dios, vendrán muchos ataques, muchos conflictos. Se levantarán personas en contra de ti. Tal vez si tú eres el único que busca a Dios en tu familia, se van a burlar de ti, te van a escarnecer, te van a decir ¿por qué? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? Se van a levantar. Hace casi 50 años hubo una guerra que le llamaron la Guerra de los 6 días. Y hubo una lucha de 3 naciones que se unieron, Siria, Egipto y Jordania. Se unieron en contra
del pueblo de Israel. Si tú buscas en la historia secular, esta guerra parecía imposible que la ganara el pueblo de Israel. Una pequeña nación que se había formado en 1948. La mayoría de las naciones tienen siglos, pero este pueblo de Israel había sido otra vez nación en 1948. Para 1970 se levantan tres poderosos o tres enemigos de Israel: Egipto, Jordania y Siria. La sitian y quieren atacar a Israel, mas Dios se levantó. Impresionante cuando tú vas a la historia secular cómo Dios libró a su pueblo de Israel. No solamente hace 50 años, el libro de Josué, capítulo 11, acompáñame, verso 1, dice la escritura que Josué estaba peleando con los de Amalec, los amalecitas, y la Biblia dice que él tenía victoria, y en una ocasión dice que la victoria era tanta que Josué oró y dijo: Señor, que se detenga el sol. Y dice la escritura que el sol se detuvo por un día, no avanzó, estuvo el sol ahí. Y Josué, un siervo de Dios, venció a los amalecitas. Pero dice el verso 1, libro de Josué 11:1, acompáñame, dice: cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban a la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo y al eteo y al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y ve el verso 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón, que dice, para pelear contra Israel. Un rey, otro rey, pueblos, eteo, fereceo, jebuseo, todos ellos contra Israel. Mas Dios le dio la victoria a Josué. Y tú puedes decir: ¿cómo puede ser aquello? Queridos amigos, queridos hermanos, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te enrolas en las filas de Dios, va a haber muchos ataques. Tus amigos se van a voltear contra ti. Tus familiares se van a voltear contra ti. Los más cercanos se van a voltear contra ti. Y te van a decir: apártate, te van a querer apartar. Y hoy vamos a ver un pasaje. Cuando yo voy a la escritura, no solamente pasa en el pueblo de Israel, no solamente pasa en el Antiguo Testamento, que se unen, no solamente te va a pasar en tu vida cuando tú vas a buscar a Dios. En tu trabajo te van a escarnecer, tus amigos te van a decir aleluya, tus amigas, tus compañeras: ¿a poco ya dejaste la religión? ¿A poco eres religiosa? Yo te conozco, yo sé qué eres, yo sé cómo eres, y vendrán todo tipo de ataques. Cuando vamos a la escritura, hay un pasaje en el capítulo 22 de Mateo, que de la misma manera como se unieron estos tres países en la guerra de los 6 días, y todos estos reyes contra Israel, en una ocasión se unieron dos grupos contra Jesucristo. Allí estaba un grupo que se llamaban los fariseos. Estos hombres eran conocedores de la ley de Dios y buscaban cómo tentar, en qué puede caer. Querido amigo, cuando tú vas a buscar a Dios, lo primero que te van a empezar a señalar es en qué puedas caer. Y te van a empezar a decir: es que tú eres aquel,
tú eres aquella, y van a empezar a levantarse en contra de ti. A Jesús le pasó lo mismo. Se levantan los fariseos, seguido le buscaban, le hacían preguntas para tentarle, para que cayera, para que se contradijera. Y se levanta otro grupo que se llamaban los herodianos. Lo casual de esto, o lo raro de esto, es que los fariseos no se llevaban bien con los herodianos. Eran como enemigos, pero se juntaron para tentar a Jesús. Y yo quiero que vayamos a este pasaje, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 22, por favor. Y vamos a leer del verso 15 al verso 21. Aunque está hablando aquí, este pasaje es muy conocido, hermanos. Yo quiero que veas el contexto. Jesús estaba hablando del reino de Dios, hablaba de parábolas y los fariseos venían y le escarnecían, aquellos que querían poner en duda la autoridad de Jesús, seguido estaban. Y eso te va a pasar a ti, si tú buscas de Dios. Pero vamos a ver este pasaje en la Escritura. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 15. Dice la Escritura: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estaba Jesús predicando y se juntan, no los cristianos como ahorita para ver quién es el que falla, no, aquellos doctores eruditos de la ley. Un fariseo conocía la ley de Moisés a la perfección. Hermanos, hay veces medio conoces la Biblia. Un fariseo era experto en conocer la ley de Dios, la ley moral, el Pentateuco o la Torá que le llaman, los 5 primeros libros. Era tan riguroso que no solamente conocía la ley de Dios, sino se impuso leyes también. Y dice que fueron los fariseos y hicieron un complot contra Jesús. Dice que consultaron cómo sorprenderle, no en su vida, no una palabra, a ver en qué se equivocaba Jesús. Cuando tú caminas con el Señor, van a buscar hasta qué palabras dices mal. ¿Ya viste? Es igual. ¿Ya la viste? Anda hablando igual. Los fariseos consultaron cómo prender a Jesús. Dice el verso 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Dice que los fariseos tenían discípulos y le dijeron: ¿sabes? Vete con los herodianos. Estos herodianos era un grupo que gobernaba, descendiente de Herodes. De hecho, se le dio autoridad para gobernar ahí en Judea. Herodes era un gobernante de Judea en los tiempos de Jesús. Si tú vas a la historia, Herodes el Grande fue el primero que fue llamado Herodes. En los tiempos de Jesús era Herodes Antipas, luego Herodes Filipo y Herodes Agripa. De ese Herodes nació una secta. Herodes fue puesto por el gobierno romano. Eran judíos que los puso Roma ahí para gobernar a Judea. Y una de las cosas que tenía es que los herodianos no se llevaban bien con los fariseos, pero los fariseos mandaron sus discípulos y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a unirnos contra Jesús. Verso 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, ahí estaban contra Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Tú puedes ver las palabras? Estaban exaltando a Jesús. Eres maestro, primero le dijeron, enseñas la verdad, no te cuidas de nadie y no ves apariencia de hombres. Querían tentarle. Querido hermano, cuando tú empiezas a caminar con Dios,
Empiezan a ver todas tus virtudes, tus defectos. Y aquí estaban con Jesús. Dice el verso 16, iban a tentarle. Y dice que este grupo de fariseos o de discípulos de fariseos con los herodianos van y le dicen a Jesús, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Allí estaban tentándole. ¿Es lícito dar impuestos a César o no? Cuando tú escuchas esta palabra César, es un título que se daba a un emperador. De hecho, es un apellido, no es como cuando ahorita decimos el presidente. Es algo como cuando he escuchado con los rusos que se les dice que son los zares. En Alemania les dicen Kaisers. Era un título que se les daba al gobernante que estaba ahí. Entonces dice, ¿es lícito, dice, dar tributo a César o no? Le preguntan. Verso 18, fíjate. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús querían tentar a Jesús, a ver en qué le podían caer. Si ellos decían, los herodianos eran unas personas que imponían el dar tributo, poner cargas. Y si de repente ahí estaban los herodianos, los fariseos, acuérdate, eran hombres de la ley de Dios, los herodianos eran como gobernantes que querían impuestos. Si decían que no, los herodianos decían, aquí la ley dice que tienes que tributar. Y si decían que solamente sí, los fariseos decían, bueno, ¿y Dios dónde está? Pero Jesús les contesta y les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy vamos a ver este mensaje de parte de Dios. Jesús no dijo que no teníamos que dar nada a César. En aquel tiempo era César. En este tiempo son responsabilidades y obligaciones. Es lícito y tenemos que hacerlo. Pero la pregunta es, dar a Dios lo que es de Dios. Porque a veces atendemos más a César que a Dios. A veces nos preocupamos más por darle al César que darle a Dios. Y muchas de esas consecuencias del problema es ¿por qué? Porque no atendemos a Dios, porque no vamos a Dios, porque nos enfrascamos más en lo que Jesús dijo, darle al César. Jesús nunca dijo, no den tributo, no hagan esto, pero dijo, denlo, pero también a Dios lo que es de Dios. Y hoy vamos a ver qué es dar a César y qué es dar a Dios. Y tú vas a caer en uno de ellos, tú y yo vamos a caer en uno de ellos. ¿A quién le estamos dando? En aquel tiempo era tributo, eran impuestos, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tributo. ¿Es lícito? Es lícito, tienes que hacerlo. Pero imagina que tú tienes que hacer eso en este tiempo. De hecho, lo tenemos que hacer. Imagina, tú tienes una casa, supongo, y tienes un lugar en donde tienes un servicio de luz. Y si no pagas luz, no estás siendo responsable. Dice, tienes que hacerlo secular.
Tienes que pagar tu luz, tienes que pagar tu predio, tienes que pagar todo aquello, tus impuestos, todo eso. No solo eso, tienes que pagar, tienes que hacer tus obligaciones, tienes que trabajar, tienes que sustentar. Muchas veces las personas se apartan, hermano. ¿Por qué? Porque dicen, tengo que trabajar. Es preferible trabajar que ir a alimentarme de la palabra de Dios. Muchas de las personas que llegan a venir se apartan porque, sabes, dicen que tienen que trabajar, porque si no, no hay sustento. Y hasta hoy, queridos hermanos, Dios nos ha dado sustento. No ha habido un día que Dios no nos haya sustentado. Ha habido provisión, pero hay personas que quieren darle más al César. Se olvidan de darle a Dios. Hay personas que se afanan tanto en cuestiones seculares, en trabajos, en labores, en todo aquello. He conocido personas que, aún personas que van a la iglesia, que dejan de buscar a Dios porque tuvieron una fiesta, una reunión, un convivio y dijeron, es que me desvelé mucho y no alcancé a despertarme. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de en Corintios. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. Entonces, muchas veces tenemos que hacer obligaciones, las tenemos que hacer. Pero querido hermano, querido amigo, dijo el Señor, 6 días tienes para trabajar y 1 es para el Señor. Y eso lo estableció desde la creación. Tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Tiempo de calidad a Dios. A veces no se lo damos. A veces solamente estamos dándole más tiempo al César, al César, al César, a la obligación, al trabajo, cansancio. Puedes ir al gimnasio, es lícito. Puedes tener alguna actividad en la escuela, cosas educativas, es lícito. Mas no tiene que ser más que lo que le des a Dios. Porque imagina 12 horas de gimnasio a la semana y 10 minutos a Dios. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cuánto le estás dando a Dios? Es lícito hacer ejercicio, es lícito ir al gimnasio, es lícito tomar cursos, tal vez de belleza, tal vez de carpintería, todo es lícito. Pero es necesario saber qué le estamos dando a Dios. Ahora tú puedes decir, hermano, es que yo tengo que sostener a mi familia. Querido hermano, hace mucho tiempo yo trabajaba hasta los domingos y decía, no, es que yo no puedo dejar de trabajar porque si no mi familia no tiene sustento. Ese era mi pensamiento. Si yo dejo de trabajar, mi esposa con mis 4 hijos no van a tener que comer. Y un día el Señor, sin conocer yo de Dios, me quitó de mi esposa. Trató conmigo y dijo, ¿sabes qué? Tú dices que tu esposa no puede vivir sin ti. Vas a ver qué pasa un tiempo que no la tengas. Y ¿sabes? No les faltó alimento. Sin mí. Siguieron estudiando. Sin mí. Porque Dios sustentó. Y yo no conocía del Señor. A veces nos afanamos tanto en querer hacer más las cosas del ser humano. Aquello que nos llena de satisfacciones. Más y más y más y más. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en la Escritura que el amor al dinero es el mayor mal en este mundo. La raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Es malo el dinero? No, pero el amor al dinero sí. Y eso nos va a hacer materialistas, hermanos. De tal manera que al César, al César, al César. Es lícito hacer todas aquellas cosas, es lícito, hermano. Pero ¿qué le vamos a dar a Dios? Podemos afanarnos por muchas cosas, hermanos, pero mira,
Aquello nos va a llevar de satisfacciones físicas, pero tu alma, ¿te has preguntado si tú tienes una necesidad física o una necesidad ahí en tu casa, la suples? Tal vez con un aparato, tal vez con comodidades, con todo eso. Eso te llena de satisfacción física. Pero imagina tu alma. ¿Cómo vas a agarrar tú? Y si de repente estás amargado o amargada con alguien que te hizo daño, y que vayas al doctor y le digas: doctor, mire, estoy amargado, necesito un medicamento para la amargura. Y que tú llegues a él, ¿cómo? Eso solamente Dios lo puede cambiar. Imagina que alguien te lastimó. Imagina que alguien te hirió cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Y de repente, cada vez que ves a esta persona, estás amargado. ¿Cómo vas a sanar? Necesitamos de Dios, y a veces le damos más tiempo a este cuerpo físico que a lo que eres tú por dentro, al alma. A veces nos esforzamos más por estar atléticos y todo lo demás, pero nuestra alma está muriendo. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conozco personas, hermanos, y tal vez tú también, que viven en sus casas con sus esposas y viven un infierno en su casa. Viven ahí tormentas en su casa, porque su alma no está en paz. ¿Por qué? Porque están dándole más a César. Ahora, puede haber muchas distracciones, hermanos, muchas cosas que te aparten de Dios. Todo aquello, dice el Señor, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué tanto te aparta de Dios, hermano? El mundo, la semana pasada hablábamos del mundo, te quiere apartar de Dios, todo te quiere apartar. Y hablamos de tiempo, cuánto tiempo a Dios, hablamos de servicio, cuánto servicio a Dios, de amor, cuánto damos. Todo es para aquello. Ahora, ¿cuánto le damos a Dios? Y para entender esto, hermano, yo quiero que para que entendamos esto, ¿cuánto le puedes dar a Dios? Yo quiero que vayamos primero a ver cuánto nos ha dado Dios. Para que tú alcances a comprender qué le debes de dar a Dios, cuánto le debes de dar a Dios, es necesario que tú medites cuánto Dios te ha dado. Entonces, de verdad te vas a rendir a Dios cuando tú veas lo que ha hecho Dios por ti. De verdad que nos vamos a rendir a Dios y vamos a decir: todo eso ha hecho Dios conmigo. Tal vez tú pienses que no. En la mañana el hermano hablaba en la introducción y decía: demos gracias a Dios porque, fíjate, podemos respirar. Seguramente hay personas ahí en el hospital con ventiladores, con oxígeno. Seguramente hay personas ahí en el hospital con un suplente del corazón. No funciona, seguramente. Pero tú y yo, mira, pulmones que están funcionando, un corazón que está... No necesitamos de aparatos, de marcapasos. Dios ha dado mucho para nosotros. Para que entendamos qué vamos a dar a Dios, tenemos que ver qué ha dado Dios por nosotros. Primera de Crónicas 17, por favor. Vamos a ver, de verdad que yo me voy a quedar corto con algunas de los beneficios que nos ha dado Dios. Me voy a quedar muy corto. Puse algunos, pero sé que hay muchos más. Primer libro de Crónicas, capítulo 17.
Y vamos a leer el verso 7. Primer libro de Crónicas 17:7. ¿Qué me ha dado Dios o qué ha dado Dios por mí? Dice la Escritura: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, ¿qué ha hecho por mí? Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Qué ha hecho Dios? Dice que había un grupo de ovejas y yo estaba al final, al último. Yo era el último, pero dice que de allá Él te tomó. Cuando Él habla de un grupo de ovejas, muchas de ellas el pastor está cerca y las atiende, y ahí están. Pero hay unas ovejas que se quedan al final. Y dice: yo te tomé del redil. Número uno, nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó. Porque Él está interesado en tu vida. Él está interesado en tu problema. Él está interesado en tu situación, en tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus hijos. Él está interesado. Si tú eres casado o casada, ve cómo está tu matrimonio. Él está interesado en eso, en tu vida. Si tú no eres casado, ve cómo estás con tus padres, cómo estás con tus hermanos. Pero dice que Él nos tomó de allá, de lo último, de aquello. Tal vez que nadie hace caso, dice: ah, mira mi oveja aquella, la última, voy por ti. Él hizo eso. Y en 1 Corintios capítulo 1, fíjate, ¿qué más hizo Jesús por nosotros? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, por favor. Vamos a leer el verso 27 y 28, por favor. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? Número uno, dice que fue por nosotros allá, detrás, del redil de la última. Pero dice el verso 27, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27. Fíjate, sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios. Queridos hermanos, si alguien era necio en este lugar, ese era yo. Mis padres me decían: no lo hagas, Oscar, mira, no hagas aquello, y yo era necio. No hagas aquello, y yo necio. Si alguien, como te digo, era necio, era yo. Pero dice que eso escogió Dios, al necio, al soberbio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente que se sentía o se siente muy conocedora o sabia, pero dice Dios: yo voy a escoger a al necio, para decirle que cuando me conozca va a ser más sabio que el que se siente sabio. No solo al necio, dice, lo débil del mundo escogió Dios. Queridos hermanos, hay personas que se sienten como robles, se sienten fuertes, poderosos, pero cuando Dios sopla, cuando da una palmadita, cuando Dios trata con uno, ¿sabes? El ser humano es incapaz de salir adelante por sus cuentas. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿qué? A lo fuerte. Tal vez tú te sientas muy fuerte, pero ha habido más personas fuertes. Y sobre uno hay otro y otro. Hay quien tiene capital o tal vez posición económica, pero sobre ese hay otro más alto, y luego otro más alto, y luego otro más alto. Dice, escogió a lo necio
escogió a lo débil y lo último, fíjate. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué dice? Escogió Dios. Y aquí vamos a ver algo. Lo vil del mundo. ¿Sabes? Cuando Dios ve nuestras vidas, las ve porque el pecado nos ha destruido. Porque somos los más egoístas. Porque somos los más soberbios. Porque hemos destruido familias. Porque hemos sido rebeldes a los padres. Hemos sido ingobernables. Muchos de los que ha escogido, muchos en su gran cantidad del Señor, llenos de vicios, llenos de maldades. El alcohol los ha destruido, las drogas los destruyen. Pero de ahí en la destrucción viene Dios y dice, a ti te escojo. Muchos, ¿sabes qué? Destruyeron matrimonios completos. Destruyeron hijos. Muchos fueron de lo peor. Dice lo vil. ¿Qué es lo vil? Aquello desechado por la sociedad. Queridos hermanos, hay veces nosotros pensamos que somos buenos porque nos comparamos con el vicioso. Las mujeres a veces dicen soy buena, pero porque se compara tal vez con la ramera, con la prostituta, con la adúltera. Nosotros nos sentimos buenos porque nos comparamos con el vicioso, con el homicida, con el ladrón. Soy bueno, pero el estándar no son ellos, el estándar es Dios. Y si tú te comparas con Dios, de verdad, dice que de lo vil. Ahora, ¿qué es lo vil? Hermanos, si decía el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Si alguien era soberbio, altivo y todas estas características que destruían familias, ese era yo. Si alguien tal vez no intentó, si alguien en su vida y sus acciones trataron de destruir su familia, ese fui yo. Si alguien deshonró a sus padres, fui yo. Si alguien se metió con alcohol, fui yo. Si alguien decía palabras deshonestas, era yo. Pero dice que de lo vil escogió Dios. Y sabes, todos caemos en esa característica. Tan solo con nuestros padres. ¿Qué hemos hecho con nuestros padres? Pero dice que Él escogió de lo vil. ¿Cómo éramos? ¿Qué hemos hecho? ¿A cuántos no lastimamos? ¿A cuántos no ofendimos? ¿A cuántos no murmuramos? ¿A cuántos no dañamos? ¿A cuántos no golpeamos? ¿A cuántos no? ¿Cuántos? Tanto daño, maldad y maldad. Pero dice el Señor, a ti te escojo. Ven. ¿Merecíamos algo? Vea que no. ¿Quién puede dar algo? Hermanos, tú ves ahí el vicioso, al que está ahí destruido en alcohol, en vicio. ¿Quién va a dar algo por él? Pero Jesús no. Entonces dije, a ti te escojo. De lo vil, dice, del mundo. ¿Qué más hizo Dios? Fíjate. No solamente el último, el de atrás, el que nunca pensaba en Dios, sino dice que el peor. Y tal vez calificativos hay muchos, hermanos. Dios ha transformado violadores, asesinos, prostitutas, lo vil, cuando se rinden a Dios, cuando una persona, porque a veces piensas, es que la prostituta es lo peor. Para Dios, hermano, no hay pecado grande o pecado pequeño, el pecado es pecado. Y el ladrón es el que roba 100,000 pesos como el que roba 10 pesos, es ladrón. Pero dice el Señor que Él, al peor Él lo escogió. ¿Qué más ha hecho el Señor? Ahora de repente decimos, yo soy ese, sí. ¿Qué más ha hecho el Señor por mí? ¿Qué más me ha dado? Cuando caemos en aquello,
Hay un pasaje en el libro de Lucas, acompáñame, capítulo 15, por favor. ¿Qué más ha hecho Dios por mí? Lucas 15, vamos a leer el verso 20, por favor. Este pasaje es muy conocido, es el hijo pródigo. Tú sabes que este relato del hijo pródigo dice que un padre tenía 2 hijos y el hijo menor, como muchos de nosotros, dice que le dijo a su padre: papá, ya estoy grandecito, ya soy autosuficiente, ya puedo hacer lo que quiero, dame lo que me corresponde. Y dice que este padre, con todo el dolor de su corazón, le dijo: sí, te voy a dar tu herencia, y se la dio. Y dice que este hijo menor despilfarró toda su herencia, de tal manera que no tenía que comer, dice la Escritura. El hijo pródigo se fue a cuidar cerdos. La Biblia, cuando habla de cerdos, habla de animales inmundos, animales que no tenían permitido comer los judíos. Y dice que estaba cuidando, apacentando, cuidando cerdos. ¿Alguna vez has visto dónde moran los cerdos? Antes se le llamaban chiqueros, no sé si sea. Y cuando tú tenías un lugar ahí donde habían cerdos, los cerdos tienen una especialidad, sus heces muy olorosas. De tal manera que si te tocaba, andabas oliendo a cerdo en todo momento. Tenías que, de verdad, enjuagarte mucho para que el olor se quitara. Y este hijo pródigo estaba ahí. Y dice que comían los cerdos algarrobas. Él no tenía que comer y quería quitarle algo a los cerdos. Así cayó tan bajo. Estaba en la casa de su padre le había dado todo, pero un día dijo: ya no te necesito, papá, yo puedo. Así hay veces el ser humano. Mientras está al abrigo de los padres, el padre da y da, pero a veces se siente poderoso, fuerte. Ya crecí, ahora ya soy autosuficiente, entonces agarra: ya no te necesito, y se van. Pero este padre dice que un día su hijo no tenía que comer y se acordó y dijo: yo me salí y en la casa de mi padre había mucha comida, había abrigo, había casa, había todo, regresaré. El ser humano a veces así pasa con los hijos y hay veces el ser humano, viene el hijo y ¿sabes qué hace el padre? Le corre, malagradecido, le golpea, lo saca, no le ayuda, pero Dios no. Dice en el verso 20, este hijo había regresado, dice, y levantándose, que dice, vino a su padre. Con todo lo que te acabo de decir, o resumiendo lo que te digo, el joven o este joven hijo menor, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fíjate lo que hace Dios con nosotros. Fue movido a misericordia. Este hijo le deshonró, como decía el hermano en la introducción. Pero el padre no es como nosotros, con ese corazón. Nuestro Dios dice que es movido a misericordia, a pesar de que tú le rechazas, de que yo le rechazo, a pesar de que me dio fuerza, a pesar de que me ha dado sabiduría, inteligencia, un corazón para amar, para todo, yo rechazo. Y un día me acuerdo que tengo un Dios y voy a Él. Dice que Él no te rechaza. Y dice que Él fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso hace Dios con nosotros. A veces somos tan deshonestos con Dios, tan insensatos, tan desleales. Pero si un día tú vas con un corazón humillado delante de Dios, Él no te va a patear. Él te va a abrazar. Él te va a decir: te estaba esperando. Había visto tu aflicción. Yo he visto cuánto mal te has hecho, cuánto te ha destruido el alcohol, cuánto te ha destruido el sexo, cuánto te ha destruido las redes sociales, cuánto te ha destruido los amigos, cuánto te ha destruido todo aquello. Yo he visto, dice, y fue movido a misericordia, dice. Fíjate el verso 21.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no sé. Estás viendo una persona que realmente se había arrepentido y había reconocido a su padre. Pero yo quiero que veas el carácter del padre, porque dice: pero el padre, en el verso 22, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, dice. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hace Dios? Es movido a misericordia cuando tú vas a Él. No importa cuán lejos te hayas apartado de Dios. Hay tantos testimonios de personas que incluso se han metido en el satanismo, en la hechicería, en la brujería. Han blasfemado el nombre de Dios, pero un día se acuerdan, se acuerdan que tenían un padre, que tú vas a Él y Él no te va a rechazar. Por eso, queridos hermanos, de lo vil nos ha escogido, pero aun cuando nosotros estamos tan lejos, Él no nos rechaza, Él no te va a rechazar. ¿Qué más nos ha dado Dios? Dice el libro de Romanos, fíjate, Romanos 9, verso 15. Dice que el Padre fue movido a misericordia en el Hijo pródigo. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 15, fíjate lo que dice. Esto nos ha dado Dios. Dice: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo? Que Dios iba a tener misericordia de quien a Él le plazca y Él le agrade y Él decida. Él es soberano. Ahora quiero preguntarte, aquí hay una pregunta: ¿ha tenido misericordia de ti? ¿Sí o no? Dios ha detenido su mano contra ti, ¿sí o no? Solamente pregunta: ¿cuántas maldiciones has dicho? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas traiciones? Hablaba el hermano de deshonrar. ¿Cuánto hemos deshonrado a un padre? Yo recuerdo en una ocasión, yo fui una persona de lo peor. Hoy puedo acercarme a mi papá y abrazarle y besarle. Pero en una ocasión, yo tenía mucho coraje con él. Y yo decía: cuando crezca, vas a ver cuando crezca. Porque era un adolescente, y en una ocasión, lejos de Dios, yo empecé a beber. Y yo recuerdo mucho, queridos hermanos, cómo un día el alcohol te hace fuerte, poderoso, te hace sentirte sabio, te hace sentirte que puedes hacer muchas cosas. Y yo, alcoholizado, llego con mi papá y le digo: ni me importó. ¿Sabes qué hizo mi papá? Él no agarró y me regañó, solamente hizo una cosa: agarró, se acercó conmigo, yo fuerte, poderoso con los amigos. Él no conoce de Dios, yo mucho menos conocía. Pero lo que hizo fue agarró y me dio una bofetada, una sola. Me dolió tanto en el orgullo, tanto que lo hiciera frente a mis amigos, tanto que lo hiciera, me lastimó y me iré contra él. Me enojé con mi padre. Entonces, a pesar de eso,
seguí bajo su cobijo. Yo me había enojado con él. Le hice pasar un mal rato, pero él nunca dejó de sostener mis estudios, nunca dejó de, con sus limitancias, de llevar alimento a la casa. Yo pregunto, a mi padre le deshonré, mi padre terrenal, a Dios, ¿cuánto le he deshonrado? ¿Cuántas cosas obscenas hemos hecho? ¿Cuántas palabras deshonestas hemos hecho? ¿Sabes? Antes yo para hablar de 10 palabras eran... Ahí con mi papá era hipócrita, porque en la casa decíamos ni una grosería, pero con los amigos de 10 palabras, 5 o 6 eran groserías. Y era yo aquel, y me sabía las más grandes. Todo eso lo vio Dios, sin contar todas aquellas cosas ocultas que uno hace. A pesar de eso dice que Él iba a tener ¿qué? Misericordia. La pregunta, por eso te digo, dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. 54 años Dios me ha permitido vivir y no ha acabado conmigo porque ha tenido misericordia. Porque si yo muero en pecados, es una condenación eterna. Pero Él me ha dado oportunidad día con día de que yo vaya a Él. Eso es lo que hace cada vez que tú, cada día que te da, tiene misericordia. Y dice que tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y seguramente Él ha visto mi aflicción. Sabes que Él vio mi necesidad, mi angustia. Él seguramente vio cuando yo estaba a punto de destruir mi matrimonio, cuando no me importaba mi familia, no me importaban mis hijos, no me importaba nada. Y ¿sabes qué? Se compadeció de mí. Yo puedo ver el carácter de Dios en mi vida. Él tuvo misericordia y hasta hoy la ha tenido de mí. La ha tenido de ti y se ha compadecido de ti. Y sabes, nosotros le seguimos rechazando. ¿Qué más ha dado? Fíjate, todo eso ha dado. ¿Qué más? Oseas, por favor. Oseas 11, libro del profeta Oseas, capítulo 11, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Libro de Oseas. Fíjate lo que ha hecho Dios. ¿Qué más ha dado Dios por cada uno de nosotros? ¿Qué más? Medita, hermano. Dice la Escritura, Oseas fue un profeta que amonestó al pueblo de Israel. Un profeta. El pueblo de Israel, soberbio, apartado de Dios, y Dios levanta un profeta y le dice, ve y dile a Oseas que está mal. Y fíjate lo que dice la Escritura. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, cuando se habla de Israel se refiere a su pueblo. Cuando su pueblo era pequeño, dice. Ahora imagina, cuando tú eras muchacho, yo era muchacho. Dice, cuando Israel era muchacho, cuando el pueblo de Dios se empezaba a formar, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Recién había llamado a Jacob. Jacob se fue a Egipto con sus 12 hijos. Ahí se formó el pueblo de Israel. Cuando tú ves Abraham, Isaac y Jacob, Jacob después le cambia el nombre, le llama Israel y de ahí viene Israel. Dice cuando Israel era joven, no un pueblo numeroso, no una gran nación. Cuando era pequeño, cuando tú eras pequeño, cuando yo era pequeño, ¿qué dice? Lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjate, verso 2. Esto hace Dios, esto nos da Dios. Cuanto más yo los amaba, ¿qué dice? Tanto más se alejaban de mí. Dios sustenta, Dios da salud, Dios da padres, Dios da estudio, Dios da todo, más se alejan de mí, dice. Y luego cuando dice, a los Baales sacrifican y a los ídolos ofrecían sumerios, dice, me cambiaron.
el Dios que los creó, el Dios todopoderoso, están consultando algo que no es Dios. Yo los amaba y ¿sabes qué? En lugar de ir a Dios, Señor, mira mi vida, mi casa, ahí van al horóscopo. A ver qué me tiene el horóscopo. Cuando hablan de eso es hechicería. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban. Está hablando de otros dioses. Dioses que no son el Dios verdadero. Y a los ídolos ofrecían sumerios. Voy a confiar en fulano, fulana de tal. Menos en Dios, el que nos creó, el que nos conoce, el que te conoce. Eso dice que hacía. ¿Qué más dice? Verso 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín fue uno de los hijos que tomó Israel, de las tribus donde se formó el pueblo de Dios. Pero dice, yo con todo eso, a pesar de que no me tomaban como su Dios, a pesar de que su confianza la ponían en su dinero, a pesar de que ofrecían su sumerio, su incienso a otro que no era Dios, con todo eso dice, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos. Y ¿sabes qué triste es eso? No conoció que yo le cuidaba. Dios nos ha levantado. Tú no te imaginas cuando vas en la pecera y llega el ladrón y no te toca a ti. O tú no te imaginas cuando tomas la pecera y dices, chocaron adelante de mí, pero a ti te tocaba. Tú no te imaginas cuánto te ha cuidado. Tú no te has dado cuenta cómo te ha levantado, cómo te ha guardado del enemigo, del mismo enemigo de las almas. Tú no te das cuenta. Yo le enseñé a andar, yo lo agarré de los brazos, yo le di fuerza. Y no conoció que yo le cuidaba, dice el Señor. Así es, eso ha dado Dios por nosotros. Qué tremendo es el ser humano. De repente tiene un estatus social y se siente poderoso. Tiene un título, se siente poderoso. Confía en su título, confía en su poder, confía en sus fuerzas. Pero el Señor sopla y se acabó. La gloria del hombre, dice, es como la flor que se marchita. Un día está y un día no. Así es el hombre. ¿Qué más ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios, hermanos? Juan 15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Está hablando Jesús y ve lo que dice. Juan 15, 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios, hermanos, puede tomarnos como súbditos. Es Dios. ¿Quién contiende contra Dios y le ha ganado? Dice el libro de Job. ¿Quién ha peleado con Dios y ha ganado? Dios es Dios. Él puede agarrar y tomarnos como súbditos, como muñecos, como siervos, pero dice, no, yo quiero que seas mi amigo. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Cuando tú vas al Señor, Él no te rechaza, no hace acepción de personas, no escoge a personas, escoge a uno, a otra, a todos los que estamos aquí. Él no es un tirano, Él nos ama.
Y sabes, uno le rechaza y le rechaza y le rechaza y le rechaza. Y lo más hermoso que hizo Dios para con el ser humano, justificarlo. ¿Qué significa, hermanos? Justificarlo. ¿Qué más ha hecho Dios? Ha tenido misericordia, ha sido paciente. La Escritura dice en el libro de los Salmos 103, verso 8, que es tardo para la ira y grande en misericordia. A lo largo de los años, con nuestros papás o en la vida que vivimos bajo el yugo de nuestros papás, la verdad es que mi papá sí de repente me dio, y yo creo que también a ti. La verdad es que ahí en la casa sí hubo disciplina, hubo restricciones y todo. Pero llevamos tantos años, medita, ¿cuántos años llevas? Y si el Todopoderoso dejara caer sobre ti su mano, ¿cómo estarías? Pero dice que Él no lo ha hecho así. Ahora, ¿qué más ha hecho Dios? Algo impresionante. Después de ser los peores, después de ser aquellos hombres o mujeres de lo peor, sabes que tenemos la oportunidad de estar con Él en su reino. Tú y yo, a pesar de eso, a pesar de ser los más indiferentes con Dios, dice el libro de Romanos, acompáñame, ¿qué hizo el Señor? Romanos 3, 24, por favor. Romanos 3, 24. Esto, hermanos, es la vida eterna. Es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Es uno de los pasajes que tú debes de aprender. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora te lo explico. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa, hermanos? Siendo justificados. Que tú y yo, con todo aquello que ya vimos que éramos, delante de un Dios santo, no podemos estar. Porque dice que Él es santo. Nada impuro va a estar delante de Él. No va a estar el mentiroso, no va a estar el ladrón, no va a estar el homicida, no va a estar el vicioso, no va a estar el borracho, no va a estar el fornicario, el idólatra, el adúltero, nadie de ellos va a estar. Entonces dices, yo no voy a estar, pero dice que somos justificados. ¿Qué significa eso? Que nosotros teníamos que pagar por nuestros robos, nuestras blasfemias, nuestras groserías, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, pero no podemos hacerlo. Tú y yo no podemos ir y pagarle a Dios algo y decir, hay personas que a través de ofrendas y cuanta cosa piensan ganarse el reino de los cielos, pero tú no puedes ganar el reino de los cielos, yo no lo puedo ganar. Dice que somos justificados gratuitamente. ¿Qué significa eso? Un día el Señor diseñó un plan el cual tú y yo estábamos fuera del reino, por todo eso que hemos hecho y lo que me ha faltado. Pero un día Él diseñó un plan y dijo, ¿sabes qué? Este se va a condenar, pero yo voy a hacer esto. Voy a enviar a mi Hijo, a Jesucristo. Y Él va en la cruz a morir en la cruz, para que todo aquel cuando ve esa cruz y crea que Él murió por todo lo que tú y yo hicimos, escucha, es fe. Este es el Evangelio de Jesús. Esto es la salvación. Cuando tú ves ese sacrificio, no en las películas, hermano, no ahí en la Pasión de Cristo, no, hermano, o en la película esa, no. Cuando tú veas en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y que Él pagó
el precio exacto de tus pecados y de los míos, y pagó por ti y por mí, en ese momento cuando tú pones tu confianza y dices, Él pagó por mí, dices, siendo justificados, ¿qué? ¿Te costó algo? No, todo es por fe. No es porque tú vengas, yo nunca te voy a hablar de diezmos, no te voy a hablar de ofrendas, no te voy a hablar que des dinero, yo no te voy a hablar de eso, porque eso no te va a salvar. Lo que te salva es cuando tú pones tu confianza en Jesucristo y cuando tú sabes que Él pagó por tus pecados. Eso, todos los más sucios, lo más sucio que hayas hecho, Él subió a la cruz por ese pecado más terrible que hayas hecho y pagó por tus pecados. Y entonces, ¿qué? En el momento que tú estabas condenado, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Él lo quiso dar. Es un regalo que tú y yo no merecemos, pero Él lo quiso dar. Eso hizo Jesús por nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué significa? Que Él se ofreció. Él fue el pago correcto. No importa, como te decía, cuánto le hayas ofendido, Él ya pagó por todo aquello que tú has hecho. Todo, hermano, todo. Todo es todo, todo. Solamente es que tú creas en eso. Y cuando tú crees en Jesús, tu vida empieza a cambiar, porque empiezas a dejar de pecar. Reconoces que Él pagó por ti. Eso hizo por nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te amó a ti, de tal manera es que dio todo. Eso hizo Jesús por ti y por mí. No importa cuánto hayas hecho, te hayas apartado, no quieras nada con Jesús, no quieras nada con Dios, dice que Él ya lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hizo Dios. Y por último, ¿qué más? Te digo, son muchas cosas que hizo el Señor, por ti y por mí, muchas. El sacrificio más grande no nos ha dado conforme a lo que hayamos hecho. Respiramos, vivimos, tenemos conciencia, podemos caminar. Cada día es un milagro. Y no solo eso. Mateo 28, por favor, verso 20. Esas son de las pocas cosas que yo te puedo decir que ha hecho, de tantas que ha hecho Dios para con nosotros. Libro de Mateo, capítulo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y fíjate, y he aquí yo estoy con vosotros, que dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa? Que cuando tú lo buscas, ahí está, que a un lado de ti está, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que cuando tú le quieres buscar, ahí está a tu lado, que si tú le pides ayuda, ahí está. Es necesario que tú decidas. Hay quien pide ayuda a Dios, Señor, ayúdame, pero sigue en su maldad. No, tienes que rendirte a Él. Dice que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y sabes, yo lo creo, porque yo veo cómo ha cambiado mi vida, mi familia, mi casa, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora concluimos, o ¿qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos darles? Dad a César lo que es de César. Ahora, ¿qué le das a Dios? Él ya dio todo, hermanos. Esto me quedé corto, hermanos, de lo que ha hecho por ti y por mí. Si hablas de protección, hermanos, si hablas de salud, si hablas de sustento, si hablas de amor, si hablas de misericordia,
¿Qué más ha hecho Dios? ¿Qué le puedes dar? En una ocasión, la Biblia registra, hermano, que los primeros seres que Dios les dio espíritu de vida, estaba Adán y tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Dice que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Uno era agricultor y el otro era pastor. Pero dice que Abel ofreció o le dio a Dios, de todas sus ovejas, escogió la más gorda, la mejor, la más bonita, y le dijo: esto es para ti, Señor. Eso hizo Abel. Pero Caín dice que era labrador de la tierra y también le dio al Señor algo, pero supongo que no le dio lo mejor, porque dice que la ofrenda que Caín le dio, Dios no la vio grata. Y acompáñame, Génesis, vamos a verlo rápido. Génesis 4. Vamos a leer el verso 2 al verso 5. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice que del fruto de la tierra. Él era campesino, pero del fruto de la tierra, él dijo: escojo para Dios algo. Él le llevó ofrenda. Dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué dice? Los primeros. Lo dice, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Lo mejor. ¿Qué hizo Caín? También le dio a Dios algo, pero no lo mejor. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dice que los dos llevaron ofrenda. Abel llevó ofrenda, Caín llevó ofrenda a Dios. Pero uno llevó lo mejor. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Le estás dando lo mejor o le estás dando las obras? Le estás dando, dice que Abel le trajo lo mejor, lo más gordo de sus ovejas. Caín le dio las obras, no le dio lo mejor. Dios no te pide bienes, hermano. ¿Sabes qué pide? Tu corazón. Dios no te está pidiendo que le des ofrendas materiales, porque Él es dueño de oro y de plata. ¿Sabes qué quiere? Que le des tu corazón. Él quiere cambiarlo. Jesús quiere transformar tu corazón. Ese corazón duro, ese corazón amargado, ese corazón de piedra, Él quiere poner uno de carne. Ese corazón insensible, Él quiere cambiarlo. ¿Qué le puedes dar a Dios? Ofrenda grata. Hay quien viene a la iglesia pero tiene problemas en su casa. Se enojó con su esposa. Maltrató a sus seres queridos. Y Jesús dijo: si vas y llevas ofrenda a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ven a traer ofrenda a Dios. ¿Cómo te verás tú viniendo a alabar a Dios cuando estás lastimando a tus padres, cuando estás hiriendo a tus hijos? ¿Cómo te verá Dios? Dándose golpes de pecho, diciendo: ah, Señor, aquí estoy, mira, Señor. Y sabes que ahí en tu casa
Sabes que con los tuyos eres el patán, eres el ogro. ¿Cómo? Por eso dice el Señor, si hoy vienes a traer ofrenda a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero con él. Ponte a cuentas. ¿Sabes qué? Cuando tú vas y pides perdón o perdonas, el más beneficiado eres tú. Ponte a cuentas, dice. Y luego traes tu ofrenda. ¿Qué más le puedes dar a Dios? A veces una alabanza digna. ¿Sabes? Cuando nosotros alabamos a Dios y tú meditas en los cantos, sabemos que está nuestro Dios aquí. ¿No te acuerdas cuando antes estábamos ahí en la música secular y de repente te ponían la que te gusta? Hasta gritabas otra, otra. O cuando te gustaba esa música secular y estabas ahí, la ponías 1, 2, 3, 4 veces porque te agradaba. Y a veces una alabanza a Dios dices, ¿por qué el hermano hizo tan cansada esta alabanza? ¿Por qué? Y ahí el grupo musical pidiéndole otra, otra. Queridos hermanos, Dios merece ser honrado y alabado. Él quiere tu corazón. Por eso dice, acompáñame al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, primer libro de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 18. Dice la Escritura, ¿qué le podemos dar a Dios? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tal vez tú puedas decirle gracias, Señor, porque me has dado una casa. Gracias porque me da salud. Gracias en todo, dice. Me dicen esposa, me has dado hijos. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Hermanos, yo no sé qué le puedas dar a Dios o qué le das a Dios o cómo se lo das a Dios. Jesús dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ya Dios dio mucho por nosotros. Él solo pide tu corazón. ¿Se lo negarás? Él está pidiendo solamente de ti eso. Sujeción a Él. Y Él está dispuesto a llenarte de amor. Hasta aquí lo ha hecho. Él lo ha hecho en este momento y lo seguirá haciendo. Porque Él es Dios. Ese es su carácter. Ese es nuestro Dios. Terminamos, hermano. Terminamos con este texto. Mateo 6, por favor. Es cierto que necesitamos dar a César, pero no primero a César, primero es a Dios. Mateo 6, verso 33, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33.
Con este texto terminamos, hermanos. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tienes que hacer? Primero Dios y su justicia. Y todo lo demás Él lo va a añadir. Todo lo que tengas que dar al César, Él te lo va a dar. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Primero a Dios. Hay quien dice: sí, Señor, hasta que me titule busco a Dios. No, querido hermano. Primero es Dios y Él te va a dar el título. Hasta que mi esposo se convierta, vengo. No, querido hermano, te está hablando a ti el Señor. Busca primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas que quieres serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo el Señor lo va a añadir. ¿Qué? Bienes, propiedades, sustento, abrigo, beneficios, todo cuanto sea conveniente para ti. Porque no estoy hablando de prosperidad. Pues también sabe Dios límites, pero dice: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué más le puedes dar a Dios? ¿Qué le tienes que dar a Dios? Ahora sí, con esto terminamos. Yo quiero que medites en esto. Quiero que tú pienses y medites sobriamente de lo que hemos hablado o de lo que he hablado, y que tú seas sobrio con Dios. No pienses que le vas a engañar, o porque tal vez tú digas una cosa y estés pensando otra. No, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu mente, Él sabe lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Yo te pido que medites y digas: Señor, de verdad que me has dado mucho, Señor. Cierra los ojos y meditamos. Señor, me has dado vida. Ahí como estás. Cierra los ojos. Habla con Él. Una vez yo estaba separado, lejos de Dios. De verdad que no te he dado nada, Señor. De verdad que he sido necio, insensato, Señor. Y habla con Él, platica con Él. Digo que no te iba a llamar siervo, amigo. ¿Por qué no meditas en lo que le das a Dios? ¿Por qué no meditas en lo que Dios te ha dado? Y tú le puedes decir: Señor, es cierto, aquí estoy, mi Dios. Te he dejado hasta el final. Me has dado sustento, me has dado familia, me has dado esposo, me has dado esposa. Y yo he sido necio. Y a pesar de eso he sido rebelde, te he abandonado. Eres lo último en la lista. Pero a pesar de eso, tú me enseñaste a caminar. Tú me sustentas. Y mientras escuchas este canto, medita. Es una relación tú y Dios, no con nadie más. No es conmigo, hermano. Ni siquiera es con la persona que está a un lado de ti, la más cercana. Es tú y Dios. Para que Dios obrara en mi casa, tuve que tomar la decisión yo. Eres tú y el Señor. Él está pidiendo tu corazón. Él está pidiéndote a ti que medites. Él quiere cambiar tu vida. ¿No te das cuenta que a veces sufres? ¿No te das cuenta cómo estás llevando tu vida, tu matrimonio? ¿No te das cuenta? Estás lastimando a lo que más amas. Has lastimado a lo que más amas. A pesar de eso, el Señor dice: con todo eso, yo lo amé. Por eso yo te digo, mientras escuches este canto,
Medita tú y el Señor. No tienes que confesarte con nadie. No tienes que ir a nadie y platicarle a nadie. Ve con el Señor y dale lo mejor. Dale a Dios lo mejor. Él ya ha dado todo por nosotros. Hoy es tiempo de que nos volvamos a Dios. Que hoy vayas a Dios y le digas: sí, es cierto, Señor. Eres el último en la lista, Señor. Pero ya no quiero más, Señor. Habla con Él. Servir, contigo yo viví. Cambia mi forma de pensar, no quiero fallar, yo quiero llegar hasta el final. Cambia mi corazón, te quiero servir, contigo yo viví. Cambia mi forma de pensar, no quiero fallar, yo quiero llegar hasta el final y pon en mí tus pensamientos y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí, no quiero volver atrás. Yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar. Y pon en mí tus pensamientos y pon en mí tus pensamientos. Yo quiero cumplir los planes que tienes para mí, no quiero volver atrás. Yo quiero llegar hasta el final y poderte alabar, ver tu rostro y poderlo contemplar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo darle algo a alguien que ha dado todo por nosotros? ¿Qué le puedo dar a alguien que su vida dio por nosotros? ¿Qué puedo darle? Merece todo y no le doy a veces nada. ¿Cómo ser
recíproco con alguien que me ha dado amor, cuidados, una familia. Querido Dios, cambia mi corazón, Señor. Hoy quiero rendirme a ti, Señor, y yo te ruego por cada uno de los presentes, Señor. Ve y háblales tú, Señor. Ya no queremos que tú estés al final de nuestros propósitos, ni queremos darte las obras, porque tú eres Dios. Yo te pido por cada uno de los presentes, háblale, Señor. Sacude su conciencia, su mente, Señor, de tal manera que veamos todos los beneficios que hemos tenido de ti. Así podamos ver las ingratitudes que hemos tenido contra ti, Señor. A pesar de eso, Señor, tú nos amas. Padre, muchas gracias por cada uno de los presentes. Ayúdales, bendíceles, Señor. Aun si hay necesidad, suple, Señor, para que no haya motivo, Señor, por el cual blasfemen tu nombre. Si hay algún enfermo, sánale, Señor. Padre, te lo pedimos, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.